Título del mensaje: Iniciativa, persecución de gracia y rescate real. Vamos a poner la lectura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Y por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Y al ver esto todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién no conoce la historia de Zaqueo, verdad? ¿Hay alguien que no la conozca? El pequeño hombre que experimentó la grandeza de la gracia de Jesús. Y en esta historia aparece un hombre necesitado. Un hombre necesitado por todos lados. Tenía necesidad espiritual por su pecado. Tenía necesidad interior porque se encontraba vacío. Tenía necesidad social porque había rechazo hacia su persona. Y también necesidad familiar, porque tenía una casa marcada por el pecado. Su nombre es Zaqueo. Pero el centro del relato no es lo que Zaqueo logró hacer para ver a Jesús. Yo ya he predicado no hace mucho sobre esto. Sino el centro del relato hoy es lo que Jesús hizo para encontrarlo. Y de allí lo que escribió Lucas como testimonio. Y esto significa que Cristo, mi amado, no pasa por tu calle por accidente. Cristo no llega a tu vida por accidente. Jesucristo sale al encuentro del hombre, al encuentro de la mujer que no puede salvarse a sí mismo. Y en este mensaje veremos en esta noche cómo el llamado de Jesús es personal. El llamado de Jesús es urgente. El llamado es transformador. Y vas a ver cómo su gracia alcanza al hombre y a la mujer, cualquiera sea su necesidad. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Jesús, mientras va subiendo a Jerusalén para enfrentar la cruz, en un momento le da la vista al ciego en Jericó. Y ahora está caminando rodeado de gente y hará otro milagro en la misma ciudad, en Jericó. Observemos lo siguiente. En esa ciudad hay un hombre que estaba tratando de ver quién era Jesús. Así lo dice el verso 3. Había alguien que estaba tratando de ver quién era Jesús. Pero carga con varios impedimentos este hombre. Su primer impedimento, su estatura. El segundo impedimento, la multitud. Y el tercer impedimento, su reputación. Y esta es la verdad reveladora de este pasaje. Muchas personas quieren ver a Jesús, pero se sienten bloqueadas por su vergüenza, bloqueadas por su pasado, por su pecado, por su imagen pública o por su incapacidad de cambiar
¿Saben que muchas personas no vienen a la iglesia no porque no reconozcan que lo necesitan, sino que no vienen a Jesús porque se sienten tan, pero tan miserables y pecadoras que dicen, ¿qué voy a hacer allí? Parece algo ilógico, pero eso sucede. Y de esta manera algunas personas aprenden entonces a subirse a algo para no enfrentar su realidad. Zaqueo se subió a un sicómoro, pero muchos aprenden a subirse al trabajo sin descanso, al deporte, al entretenimiento, muchos al alcohol, a los vicios, otros a las redes sociales, otros se suben al éxito, otros se suben al control, o incluso se suben a la religión. Pero es aquí donde la gracia de Jesucristo, que es para todos, te llama a que desciendas y recibas. Esa es la razón en Lucas 19:10, cuando Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vos y yo estábamos perdidos. Y Cristo vino a buscarte. Y lo más importante es que te encontró. ¿Amén? Amén. Y este es el pasaje entonces que define el corazón del Evangelio, de acuerdo con la visión de Lucas. Pero quiero que definamos cuál es el alcance de la gracia de Jesucristo. ¿Hasta dónde alcanza la gracia de Jesucristo? Y la primera respuesta a esta pregunta es que la gracia de Jesucristo es incluyente. Y el texto menciona que Jesús iba pasando por una ciudad marcada por su historia. El verso 1 lo dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y si analizamos bien esta historia, Zaqueo sería la persona menos indicada para ser salvo. A veces a usted no se le ha ocurrido decir, este no va a conocer a Cristo nunca porque es tan malo que no tiene salvación. ¿Lo ha pensado alguna vez de alguien? Vamos. Abra su boca, abra su corazón. Yo lo he pensado muchas veces. No tengo temor en decirlo. Zaqueo sería la persona menos indicada para ser salva. Vamos a ver el trasfondo de su oficio. ¿De dónde venía Zaqueo? Zaqueo vivía en Jericó. Y para muchos judíos, Jericó no era una ciudad neutra. Su nombre arrastraba memoria y estigma, porque fue la primera gran ciudad cananea derribada por el Señor al entrar Israel en la tierra prometida. ¿Recuerda? Y Josué pronunció en su oportunidad una advertencia solemne contra su reconstrucción como ciudad fortificada. Maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad. Y con el paso de los siglos, Jericó volvió a poblarse. Y en tiempos de Jesús se había convertido en un oasis próspero. Se la mencionaba como la ciudad de las palmeras. Sí, la Miami de hoy podría ser, para que se den una idea. La ciudad de las palmeras, con manantiales y con una agricultura que avanzaba cada día más, y además en un punto estratégico de tránsito entre el Jordán y la subida a Jerusalén. Y esta combinación, un lugar con fama manchada y a la vez un lugar con dinero y poder, ayuda a entender por qué allí abundaban los publicanos y por qué un jefe de publicanos podía vivir y enriquecerse allí. Y aquí está el punto que orienta nuestro primer pensamiento. Si Jesús iba pasando por Jericó, dice el verso 1, entonces la gracia no selecciona ciudades. No selecciona ciudades presentables, ni a personas recomendables. El Evangelio es inclusivo. Cristo entra donde otros no quieren entrar, porque la gracia no excluye, la gracia es inclusiva. Amén.
Y el relato nos dice que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Verso 2. El nombre Zaqueo suele asociarse con la idea de puro o inocente. Pero en esto hay una gran ironía, porque la vida de este hombre es todo menos pura e inocente. Y es aquí donde entra la buena noticia, porque la gracia no te salva por lo que tu vida dice de vos. La gracia te salva por lo que Cristo hace por vos. Yo creo que aquí, por muchos, Cristo ha hecho mucho. ¿Amén? Y Zaqueo tenía muy mala reputación. Su ocupación se prestaba para estafar, y no es de dudar que sus riquezas, todas las que tenía, fueron el producto de las trampas que tendía. Los publicanos eran vistos como colaboradores del poder romano y como pecadores públicos. Horrible, ¿verdad? No solo cobraban impuestos, sino que a menudo cobraban de más, y ese de más, por supuesto, quedaba en sus bolsillos. La gente murmuraba cuando Jesús entra a su casa. El verso 7 dice: al ver esto todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Lucas subraya dos contrastes. El primero, que Zaqueo era rico y aún así estaba perdido. Porque saben, el dinero puede comprar comodidad, el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar perdón, no puede comprar paz, y menos un corazón limpio. Y el texto menciona que era de pequeña estatura y que la multitud le impedía ver. Esto refleja también una realidad social. Muchos lo despreciaban tanto que ni siquiera le abrían paso. Las palabras tratando de ver quién era Jesús revelan la condición de su alma no satisfecha. Había algo que él no poseía. La segunda respuesta a la pregunta, ¿cuál es el alcance de la gracia de Jesucristo? Es que la gracia de Jesús te busca en la multitud. Pero la multitud se lo impedía, dice el verso 3. Una inmensa multitud seguía a Cristo en ese momento. Sin embargo, Jesús se detuvo para llamar personalmente a un hombre de dudosa reputación. Y la Biblia nos habla de un llamamiento general cuando enfatiza la labor del Padre trayendo a las personas a Jesucristo. Pero es un hecho que su llamamiento apunta hacia un llamado personal y específico. Cada uno de nosotros, mis amados, debe recordar ese llamado. Vos pudiste haber estado en medio de una gran multitud, en alguna casa, entre una gran multitud, en algún templo o en algún estadio. Pero desde allí el Señor te llamó por tu nombre. Te dijo Mónica, te dijo Cristian, te dijo Fabián. Tu nombre para Dios es importante. Y desde allí el Señor te llama. ¿Amén? Es más, a lo mejor estabas solo en ese momento y el Señor se ocupó de vos. Se nos dice que grandes multitudes seguían a Jesús, pero Jesús hizo siempre llamamientos personales. No llamó, vengan. Él dijo, ven. Es personal. Recordemos la manera como llamó a los apóstoles, a cada uno por sus nombres. Cuando Jesús llegó al pie del árbol sicómoro, miró hacia arriba, y como él no necesitaba preguntar por el nombre de las personas, pues conoce a todos por igual, dijo Zaqueo. Así es como obra el Señor. Su llamado es personal. El pastor habla a toda la congregación, como lo estoy haciendo yo en esta noche. Pero hay una palabra que es para vos directamente y personal. Pudiera ser que pienses, Dios tiene asuntos más importantes que fijarse en mí. Pero Cristo te conoce. Cristo te llama de manera personal.
Llévate esto en esta noche. Al igual que Zaqueo, sabes, muchos no pueden ver a Jesús a causa de la multitud. Una multitud de preocupaciones, una multitud de culpas, multitud de malos hábitos, distracciones y prioridades desordenadas que llenan el corazón y tapan la vista. Hoy el Señor te llama a apartarte de esa multitud. Y si es necesario, a subirte por encima de ella para buscarle con sinceridad y dejar que Él te encuentre. Amén. La tercera respuesta a la pregunta ¿cuál es el alcance de la gracia de Jesucristo? Es que la gracia de Jesucristo hace un llamado urgente. El verso 5 dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Y cuando Jesús vio a Zaqueo, lo primero que le dijo fue, date prisa, apúrate. Ese baja enseguida significa no esperes, baja ya. La estatura de este hombre suponía que tenía pasos cortos y corrida corta, de trancos cortitos. Bien podríamos imaginarnos que Zaqueo era un hombre, a lo mejor por su propio trabajo, un hombre calculador, que iba sin prisa, pero sin pausa, que se había acostumbrado a un sistema de mucha comodidad, producto de sus riquezas. Pero él ahora escucha una orden nítida, una orden directa. La voz de Jesús llenó las ramas del árbol en donde estaba subido cuando dijo, baja enseguida. Y es como si le dijera, Zaqueo, has vivido como bien te ha parecido, pero ahora debes correr para arreglar tu vida. Has vivido aprovechándote de los demás por el tipo de trabajo que tienes, pero ahora debes tener urgencia para cambiar tu vida. ¿Te has dado cuenta cómo las personas posponen el llamamiento que Jesús hace? Hay un ejemplo para este. ¿Cómo las personas posponen el llamamiento que Jesús hace? Con cuánta facilidad escuchan las personas una voz interna que le dice, espera, espera. ¿Cuánta gente ha escuchado al Señor hablarles a su corazón? Pero hay otra voz que le habla a su razonamiento y le dice, todavía no, espera. A lo mejor algún pecado muy arraigado a través de su vida no le hace levantar su mano y venir con prisa a entregarse al Salvador. Hay una cosa que no existe en el llamado de Jesús. Y este es el llamamiento de Cristo. El llamamiento de Cristo jamás existe la palabra mañana. En el llamamiento que Cristo te hace no existe la palabra mañana. La Biblia simplemente nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Si oís hoy su voz, no mañana. Satanás sabía que la palabra mañana era la mejor arma que los hombres habían descubierto para lograr que muchos de ellos le acompañaran a su propio infierno. Nota que Jesús llamó a Zaqueo con urgencia, tan urgentemente. Al verlo, supo que ese hombre era alguien a quien Satanás le había cegado el entendimiento. Era un esclavo del pecado. Y la mirada de Jesús, ¿sabes?, no ha cambiado. La mirada de Jesús sigue siendo la misma. Su llamado es al arrepentimiento. Hay que darse prisa y venir ahora a Él. Y quiero que también te vayas con esto otro hoy a tu casa. La urgencia de Jesús es de misericordia. Él no te apura para avergonzarte. Él te apura para que seas salvo. El pecado siempre promete mañana. Pero Cristo siempre dice hoy. Para el hombre, para la mujer necesitada, posponer no es neutral. Posponer es endurecer el corazón. Posponer es perder otra oportunidad. Y la cuarta respuesta a la pregunta ¿cuál es el alcance de la gracia de Jesucristo?
es que la gracia de Jesucristo te acompaña a la casa. En el verso 5 Jesús dice, tengo que quedarme hoy en tu casa. Si la gente que llegó a aquel árbol ya estaba sorprendida por la forma como Jesús venía tratando a aquel estafador, aquella persona de mala reputación, lo que ahora hace Jesús es llamar a Zaqueo para ir a su casa. Eso tuvo que ser un escándalo mayúsculo. Jesús pudo llevar a este hombre a un genuino arrepentimiento allí mismo, abajo del árbol o arriba del árbol, sin necesidad de ir a su casa. Él pudo dar alguna orden y algún cambio espectacular hubiera sucedido en la vida de Zaqueo. Pero Jesús fue más allá. En su amoroso llamado, Jesús le dice que quería ir a su casa. Es más, las palabras "es necesario que vaya a tu casa", como lo traduce la versión Reina Valera, tienen una consideración extrema. ¿Qué había en la casa de Zaqueo que a Jesús le llamó tanto la atención? Y sabes, primero, Jesús tiene un gran interés en su persona. Dios tiene un gran interés en tu persona y en tu familia. Jesús tuvo que saber que ese hombre tenía esposa y tenía hijos. La esposa seguramente sabía de sus trampas y de sus estafas. Los hijos de ese hombre a lo mejor estaban contaminados con la mentira. Y por toda esta situación, la casa de Zaqueo al parecer no era un oasis de amor. Pero lo más importante es que Jesús fue a la casa de ese hombre sin importar lo que era. Lo mismo hace hoy contigo. Lo mismo hace hoy con tu casa. Él quiere venir a tu casa, también con su toque de amor. ¿Qué clase de casa tienes? ¿En qué la has convertido? ¿Es un lugar de peleas, de insultos, de mentiras, de borracheras? Cualquiera que sea la condición, ¿sabes qué te dice Jesús? Él te dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entiende esto. Necesitamos a Cristo en nuestra casa siempre. La palabra pose quiere decir entrar y sentarse como anfitrión. Jesús no está interesado en una visita rápida a tu casa. A Él no le molestan los olores de tu casa. Él no va a criticar por los muebles que tienes en tu casa. Piensa que algunas personas vienen a nuestras vidas y se van rápidamente. Pero algunos permanecen por un momento y dejan huellas en nuestros corazones. Y nunca más seremos los mismos. Así es la visita de Jesús en el hogar. Y la quinta respuesta a la pregunta, ¿cuál es el alcance de la gracia de Jesucristo? Es que la gracia de Jesucristo le da sentido a la vida. La confesión, el arrepentimiento y la determinación del cambio lo vemos en el verso 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Lucas nos muestra el cambio de Zaqueo, la transformación que tiene Zaqueo, con una evidencia concreta. No quedó solamente en palabras, porque siempre nuestro arrepentimiento tiene que dar evidencia de ello. Tenemos que dar evidencia de que realmente estamos arrepentidos. Su relación con el dinero y con la injusticia fue la evidencia en el caso de Zaqueo. En el verso 8, Zaqueo se pone en pie y declara públicamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le voy a devolver 4 veces la cantidad que sea. ¿Sabes? Ese mira Señor pronunciado por Zaqueo
Dice que cuando Cristo llega a la vida, ya no se vive para ocultar, ya no se vive para justificar o para negociar, se vive bajo un nuevo señorío. La gracia no se queda en emociones, la gracia reordena prioridades, rompe la avaricia, sana la conciencia y produce frutos visibles. Nuestra generosidad es el fruto visible. Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y restitución. Si en algo he defraudado a alguien, le voy a devolver 4 veces la cantidad que sea. Eso es lo que sucede cuando Jesús entra. Lo que antes era instrumento de pecado se vuelve instrumento de justicia. Lo que antes servía para acumular ahora sirve para reparar. Y lo que antes destruía relaciones ahora empieza a restaurarlas. Mi amado, mi amada, si Cristo ha llegado a tu vida, Él también tocará tu billetera, Él también tocará tus hábitos, tocará el trato en tu casa, tu manera de hablar, va a tocar tus negocios, tu integridad y tu compasión. ¿Sabes por qué? Porque la gracia que salva es la misma gracia que cambia la vida. La decisión de Zaqueo es la evidencia de un verdadero cambio. ¿Amén? Amén. Muy bien. Para finalizar entonces en esta noche, leamos el último versículo del texto leído, el verso 10. En él Jesús cierra el relato con una declaración que recoge todo lo ocurrido, resumen todo lo ocurrido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdido. No es solo el que no sabe dónde está. Perdido es el que no puede volver por sí mismo. Zaqueo estaba perdido. Aunque era rico, era influyente y capaz, él no podía volver por sí mismo. Y sabes, tú también puedes estar perdido, aunque seas fuerte por fuera. Pero el Evangelio anuncia que Cristo vino, toma la iniciativa. ¿A qué vino? Vino a buscar. Y allí es en donde comienza esa persecución de gracia sobre su vida. Y esa persecución de gracia hace que seas salvo. Y esa salvación es el rescate real que Cristo te da. Por eso el título de hoy no es una frase más. Porque cuando Jesús te llama por tu nombre, no es para exhibirte, sino para rescatarte. Él toma la iniciativa, te persigue con su gracia y se produce el rescate real. Aleluya. La gracia de Jesucristo significa que Él se hizo pobre para que en su pobreza fueras enriquecido. Así lo escribe Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9, en donde dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Hoy no rechaces su gracia, tómala. Porque esta no es para mañana. La gracia del Señor no es para mañana, la gracia del Señor es para ahora, para hoy, para allá. Y hoy, regresa a tu casa recordando esto. La salvación comienza cuando Jesús te encuentra. Cuando te encuentra en donde estés, pero nunca termina dejando tu vida como está. Siempre hay un cambio, siempre hay una transformación. Siempre hay una nueva manera de comenzar, una nueva manera de vivir. Él abre tus ojos para que ya el mundo no sea el centro de atención, sino que Jesucristo comience a hacerlo. Amén. Dios te bendiga. Ponete de pie.